Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano y como se ha vuelto ya habitual en este espacio, deseo agradecer profundamente a todas aquellas personas que se han venido vinculando emisión a emisión, semana tras semana a cada uno de los nuevos contenidos, especialmente a aquellos que se han suscrito al canal de YouTube, también para los Patreon nuevos, a todas aquellas personas que están suscritas en Apple Podcasts, Amazon, Podimo, iVoox y todas las demás plataformas de streaming donde se llevan a cabo y se difunden los contenidos del mismo. Como suele ser ya habitual también, mis queridos podescuchas, deseo reiterar que el curso base OBSL es solo un nombre, una descripción formal, no en el sentido de que haya niveles ni similar. Se sigue impartiendo de forma individual con clases 100% programables, horario flexible y personalizada de acuerdo a usos horarios, diferencias, latitudes donde se encuentren aquellos que estén interesados. Los seminarios que se derivan de estos no son prerequisitos ni similar. Ejemplo, el seminario Signals 1973-96, Tecnología SAM, Micromovimiento Armónico de la Conciencia, OB Sueños Lúcidos y Memoria, Gateway Experience o la versión Gateway de Tom Campbell, son individuales también. Para aquel o aquellos que estén interesados, recuerden, pueden contactar directamente a norbitapodcast1@gmail.com o hacerlo también al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com, o me pueden contactar directamente al Telegram con el +57 317 467 2378. Repito, el móvil es +57 317 467 2378. Pues bien, mis queridos podescuchas, una vez hechas estas salvedades y aclaraciones, deseo entrar en materia. El tema que traigo para hoy sé que para muchos podrá resultar algo abstruso o incluso técnico en un sentido tradicional si se quiere. Pido el gran favor que se queden hasta el final, toda vez que hoy vamos a hablar de la memoria y a partir de un autor en particular, que claro, está vinculado con muchos otros nombres, creo que encontramos un pilar o una pieza de anclaje a partir de la cual es posible reforzar o dar cierto dominio de validez, si se quiere entonces, a la hipótesis de este servidor, de quien les habla, mis podescuchas, en relación a la memoria como agente dinámico y como agente rector en el desarrollo de las experiencias fuera del cuerpo y otros fenómenos periféricos, si se quiere. Sin embargo, lo interesante aquí es que el campo a partir del cual se podría fundamentar esto proviene de un ámbito como puede ser la biología sintética y del desarrollo, que incluso lleva a cabo una reinterpretación de lo que ustedes y yo entendemos habitual o convencionalmente, o muchas veces hay que decirlo lamentablemente desde lugares comunes, como sistemas físicos y particularmente sistemas físicos vivos. Pues bien, me voy a permitir entonces hacer un pequeño desglose en la medida de lo posible acerca del autor Michael Levin y particularmente de la hipótesis de Levin sobre la memoria, que es, creo yo, a la fecha 2025, una de los postulados y de las conjeturas más fascinantes, de mayor calado, altamente compleja desde luego y con fuertes implicaciones en muchos ámbitos en general, tanto neurociencias, ciencias cognitivas, incluso campos como estudios sobre vida artificial, biología sintética desde luego, pero también creo que tiene extensiones hacia campos como la psicología experimental, clínica, cognitiva, si se quiere, por lo que supone su enfoque de abordaje, comprensión y desarrollo de la memoria en todas partes, porque claramente esto lo que plantea es un nuevo marco experimental y teórico para comprender el cuerpo humano, la biología del cuerpo y las mentes en el sentido clásico, más allá de consideraciones a priorísticas, difusas o particularmente anquilosadas en lo que sería el pasado o la historia. Pues bien, para hacer un recuento rápido y para aquellos que no lo saben, Michael Levin es un biólogo sintético y del desarrollo norteamericano. Actualmente sigue vinculado a la Universidad de Tufts, pero también ha trabajado con el DARPA directamente como contratista y con los proyectos de financiación L2M de los programas del DARPA. Específicamente, Levin es conocido sobre todo por su trabajo de bioelectricidad. Para aquellos que no lo saben rápidamente, esto tiene que ver con la regulación en la formación de patrones y comportamiento a nivel celular, tisular y orgánico mediante señales eléctricas durante el desarrollo embrionario tanto en animales como plantas. Lo fascinante es que este campo de la bioelectricidad del desarrollo se ha comenzado a extender, a abordar y a intentar replicar en lo que serían seres humanos. De otra parte, el trabajo que le valió un reconocimiento internacional es el de los xenobots, que básicamente son organismos sintéticos desarrollados a partir de células de piel, y es toda una investigación que se centra en el desarrollo de sistemas de cultivo
y tiene implicaciones bastante profundas. Y desde luego otro de los campos de interés de Levin ha sido la morfogénesis, de la cual ya hemos hablado en algún par de podcasts acá, particularmente gracias a los trabajos de Rupert Sheldrake, quien en su momento fuera denostado, vituperado por la comunidad científica y el establishment científico, posteriormente fue acogido de nuevo. Simplemente se trató de un desfase temporal, si se quiere, en la presentación de resultados y en su hipótesis de trabajo en el caso de Sheldrake para hablar de los campos morfogénicos vinculados desde luego a la morfogénesis, que es un proceso biológico muy importante en la biología del desarrollo. De hecho, es uno de los 3 aspectos fundamentales de la biología del desarrollo, junto con el control de crecimiento tisular, la formación de patrones de diferenciación celular. Pero bien, más o menos, Levin es un investigador senior, lleva acá una carrera bastante prolífica, actualmente sigue trabajando. Sí que es cierto que ha comenzado a aparecer en diferentes podcasts, programas radiales, online y demás, debido a su articulación y ahora a su viraje hacia la comprensión y los estudios justamente de lo que sea la conciencia. Y aquí entonces, mis queridos podescuchas, es cuando todo esto comienza a tornarse interesante. Hay varios desafíos, sin embargo, en relación a entender lo que sería rompecabezas total, más allá de lo que sea la conciencia, sino además para entender cómo sería posible esta hipótesis que hace a un lado, o si se quiere más bien, llega a trasladar o sustituir la visión dominante y general de, hace poco lo hablábamos, de lo que sería esa idea de un cerebro encubetado y una mente encubetada, ¿no? O cranealmente encubetada, que es la expresión que usaron autores como de Rosen, entre otros más. Y la misma doctora Rosen también en sus estudios recientes, para entender la hipótesis de mente extendida. ¿Y qué tiene que ver entonces finalmente todo esto, mis queridos podescuchas, con lo que sería claramente entonces la comprensión acerca de las experiencias fuera del cuerpo? Pues bien, recientemente se han llevado a cabo un par de charlas que están relacionadas con aspectos, y aquí voy a pedir excusas, plasticidad biológica, evolución, entre otros más. Sin embargo, todo esto se centra siempre en torno a lo que sea la memoria, que bien o mal ha sido tradicionalmente entendida como un mero proceso cognitivo vinculado con la retención y la atención de eventos ocurridos. La pregunta entonces que surge, mis queridos podescuchas, a partir de los planteamientos y lineamientos de Levin, que ya explicaré más o menos en resumen, tiene que ver con el hecho o con la interpelación en torno a si la memoria es una estructura estática o es un proceso. En primer lugar, ya sabemos gracias al modelo convencional de la neurociencia que los recuerdos no son estáticos, que no existe algo así como la memoria de solo lectura. Cada vez que intentas recordar un recuerdo, lo modificas. Y no hay estructuras en el cerebro que permanezcan inalteradas durante 60, 70, 80 años o el tiempo que dure nuestra vida particular. Por lo tanto, ya sabemos que la memoria es un medio dinámico que se escribe y reescribe constantemente. Y aquí entonces tenemos un primer elemento diferenciador. No es que haya una confabulación como se plantea en psiquiatría y en otros campos de la psicología clínica, por ejemplo, sino que más bien hay un proceso dinámico continuo y diferenciador en relación a cómo se produce la recapitulación, si se quiere, en el caso de la memoria, sobre los recuerdos. Por lo tanto, ya sabemos entonces que la memoria se está reescribiendo constantemente y que los recuerdos se fortalecen, pero también, ojo a esto, se modifican al recordarlos. Ahora bien, es menos convencional la idea de que en realidad va esto mucho más allá, es decir, la memoria no consiste única o exclusivamente en almacenar algo con la mayor fidelidad posible, a propósito de la insistencia en el diario de sueño como una especie de herramienta para el fortalecimiento, a propósito de lo que sean los sueños lúcidos, de la memoria onírica. Esto en regla tiene que ver con esas visiones tradicionalistas que están impregnadas y que se han trasladado, transferido, si queremos, al ámbito de investigación de estos fenómenos como el VR, las OBS y los sueños lúcidos, entre otros más. La memoria entonces, si no consiste en el almacenamiento con la mayor fidelidad posible de las cosas, que de hecho sería el tipo de memoria más básico y simple, implica entonces que no es lo que tenemos por defecto. Aquí un ejemplo sencillo que plantea Levin es un ejemplo de biología del desarrollo y es el siguiente. Las orugas tienen un cerebro específico que está adecuado para conducir un vehículo de carrocería blanda en un espacio bidimensional, que es el espacio de la oruga. Las orugas comen hojas,
también se convierten en mariposas eventualmente. Por lo tanto, necesitan desarrollar un nuevo cerebro adecuado para un vehículo de carrocería dura en un espacio tridimensional, que es justamente lo que ocurre una vez se produce esa transformación y pasan por sus diferentes fases la oruga hasta convertirse en mariposa. Ahora bien, lo que se ha demostrado es que se puede entrenar a una oruga para que coma hojas sobre un fondo de color específico y luego, al probar la mariposa o polilla resultante, ésta irá a ese fondo en busca de alimento. Así, lo que se ha derivado de esto es que el recuerdo persiste, aunque el cerebro esté prácticamente desarmado o disuelto. La mayoría de las células mueren. Ahora bien, podrías pensar que se trata de cómo conservar un recuerdo cuando se refactoriza el medio ambiente o el entorno en el que éste ha tenido lugar. A propósito, por ejemplo, de la memoria episódica, ¿no? Que es la que se vincula con qué ocurrió, cuándo ocurrió, cómo ocurrió y en dónde ocurrieron las cosas. Entonces, este es el primer paso, pero ni siquiera es la parte emocionante de todo esto. La parte más emocionante, de la que la gente nunca habla, es la siguiente. Las mariposas no comen lo mismo que las orugas. A las mariposas no les importan las hojas. Estas beben néctar. Así que no sirve de nada almacenar un recuerdo de hojas que se encuentra en este disco de color porque la mariposa no puede usarlo. Es irrelevante para la mariposa. No se asigna al nuevo cuerpo. Así que para tener ese recuerdo necesita hacer dos cosas. Necesita generalizarlo de las hojas a una categoría llamada comida, así que eso es un tipo de inteligencia. Generalizar de particulares a categorías es lo que conocemos nosotros como inteligencia. Y necesitamos además reasignar el recuerdo a una nueva arquitectura. La otra cosa que las mariposas tendrán que hacer es ejecutar realmente el comportamiento relevante. Entonces, esto significa que esa información se ha vinculado a los músculos que baten las alas, mientras que antes, esa información se está utilizando para activar el gateo. Creo que lo que realmente ocurre con la memoria es que no solo debe almacenarse, sino además, ojo a esto, generalizarse e imprimirse en un sustrato nuevo, potencialmente muy cambiante. Un agente dinámico y vivo no puede simplemente mantener las cosas igual por un marco específico de tiempo. Los recuerdos carecen de sentido en un nuevo contexto. En el contexto de una mariposa, ¿de qué sirven los recuerdos de dónde encontrar hojas? Este es tan solo un ejemplo práctico de las profundas lecciones, y no los detalles, de una vida que se transmite a la siguiente. Mientras el cuerpo cambia radicalmente entre vidas, la información o las lecciones aprendidas persisten y avanzan, aunque de forma transformada. Y esto, creo yo, es muy, pero muy importante, mis queridos podescuchas, para entender en términos generales una comprensión ya no antropologizante de lo que sea la vida humana y la existencia misma. A propósito de esas nociones que la mayoría tiene acerca de evolución. El contexto es crucial para la memoria biológica, ya que la evolución sabe que los recuerdos serán reinterpretados por un tú futuro, diferente del tú del pasado. Tu cerebro futuro podría haber pasado por la pubertad y una remodelación hormonal. Podría haber envejecido, podría haber aprendido todo tipo de cosas que hacen el conocimiento pasado y que éste se vea de una manera nueva. Los recuerdos están vivos y se adaptan constantemente. La pregunta entonces que se hace Levin es ¿cuánto de esa capacidad reside en la inteligencia de los mecanismos del huésped o en algún tipo de competencia básica de los recuerdos para adaptarse, sobrevivir y mantenerse en cualquier medio posible? Y aquí entonces, mis queridos podescuchas, nuevamente vamos a citar a este brillante psicólogo norteamericano William James. Dice James: los pensamientos son los pensadores. Tal vez sea una colaboración de ambos, el impulso de los recuerdos a persistir y la agencia del aparato cognitivo plástico, lo que los ayuda a adaptarse a un nuevo entorno. También existe la idea de que como seres en cualquier momento no tenemos acceso al pasado. A lo que sí tenemos acceso son a los engramas, es decir, las huellas de la memoria que el pasado ha dejado en nuestro cerebro o en nuestro cuerpo. No tenemos acceso directo a lo que realmente sucedió. Esto significa que en cualquier momento dado, tú, yo y todos los seres cognitivos seríamos solo una colección de fragmentos temporales, con un grosor pequeño, quizá de un par de cientos de milisegundos o similar. Tenemos entonces que construir en tiempo real una historia de quiénes somos, qué somos y cuál es nuestro pasado. Esto es un proceso en tiempo real. En este orden de ideas podemos entonces pensar o más bien repensar la memoria
como una comunicación entre fragmentos temporales. Así que tu memoria es un mensaje que te dejó tu yo del pasado. Ahora bien, sé que esto podrá sonar un poco loco, dice Levin, hasta que piensas en las personas con daño cerebral que no pueden formar nuevos recuerdos. Cuando se presenta cualquier tipo de paramnesia, y esto sí lo he discutido con algunos participantes del curso base OBSL a propósito de la memoria como eje rector, sin que sea el más importante, pero sí uno de los más preponderantes en la ocurrencia de este tipo de experiencias, suelo citar el caso no solo de la forma generalizada de amnesia, sino en general de cualquier tipo de paramnesia, porque resulta bastante importante no solo en términos de autoconcepto, identificación o identidad personal construida a partir de la memoria, memoria colectiva y demás. Pues bien, ¿qué hacen entonces las personas con daño cerebral? Podrían dejarse notas en un blog de papel que diga: acabas de despertar, esto es lo que necesitas saber, tienes daño cerebral y esto es lo que está pasando. Y lo último en esa hoja sería: y por cierto, antes de irte a dormir, escribe otra nota. Los demás hacemos exactamente lo mismo, pero lo internalizamos en nuestro cerebro. Simplemente lo exportamos a un medio externo, no necesitamos el blog. Tenemos la maquinaria para hacerlo, pero es básicamente el mismo proceso de transmisión de mensajes al futuro, de comunicación. Esto es lo que hace toda la inteligencia colectiva. Nosotros, por supuesto, somos nuestra inteligencia colectiva hecha de células. ¿Qué hace entonces la inteligencia colectiva de las hormigas y las termitas para mantener unidos sus pensamientos a nivel de colonia? Los dejan en sustancias químicas. Su rascador es la arena sobre la que se arrastran. Tienen mensajes químicos, esto es en el campo de la entomología lo que se conoce como quimiotaxis, ¿no? Que en regla ahora se considera una nueva forma de lenguaje o un tipo de lenguaje obviamente no articulado, el lenguaje químico. Todos usamos algún tipo de sustrato para registrar lo que hacemos como inteligencia colectiva que evoluciona a través del tiempo. Esto es más o menos, en términos generales, la idea. Y aquí entonces me voy a servir de una pequeña cita, mis queridos podescuchas, del escritor Fernando Pessoa, quien dice: vivir es ser otro. Ni siquiera es posible sentir. Si uno siente hoy lo que sintió ayer. Sentir hoy lo que se sintió ayer no es sentir, es recordar hoy lo que se sintió ayer. Ser hoy el cadáver viviente de lo que ayer se vivió y se perdió. Borrar todo de la pizarra de un día para otro y ser uno nuevo o un nuevo ser con cada nueva mañana. En un renacimiento perpetuo de nuestra virginidad emocional. Esto y solo esto vale la pena ser o tener. Ser o tener lo que somos imperfectamente. La idea entonces parte de una paradoja que señala que si una especie no cambia se extingue, pero si cambia también deja de existir. Todos nosotros nos enfrentamos al mismo problema. Si no cambiamos, el aprendizaje y el crecimiento son imposibles. Si cambiamos, ¿no deja entonces de existir el ser actual en un sentido importante? Este profundo enigma, que se basa en la lógica pura y no en hechos contingentes de implementación o origen, resalta la profunda simetría de las preocupaciones existenciales para los agentes existentes en todas las escalas, desde los organulos subcelulares hasta los linajes evolutivos, donde aparecen sistemas físicos desarrollados o altamente desarrollados y especializados como seríamos tú y yo. Por lo tanto, también es sumamente relevante para los problemas que enfrenta, por ejemplo, la ingeniería de nuevas inteligencias y campos que van desde la investigación de la materia activa hasta la vida artificial. Básicamente lo que está sugiriendo Levin es lo siguiente, mis queridos podescuchas. La mayoría de estudios de la memoria enfatizan el sustrato material y los mecanismos mediante los cuales los datos pueden almacenarse y leerse de forma fiable. Sin embargo, Levin se está centrando en aspectos complementarios que parecían haber sido omitidos o pasados por alto. Primero, la necesidad de que los agentes, se está refiriendo a sistemas físicos vivos, reinterpreten y modifiquen dinámicamente los recuerdos para adaptarlos a su identidad y entorno que está en constante cambio. Segundo, utilizando ejemplos de biología del desarrollo, la evolución y la bioingeniería sintética, además de neurociencias, Levin ha propuesto una perspectiva de la memoria como preservación de la prominencia y no de la fidelidad. Esto puede aplicarse a numerosos fenómenos desde las células hasta las sociedades. El compromiso continuo con algo que se llama confabulación creativa y adaptativa, desde el nivel molecular hasta el conductual, sería la respuesta a la paradoja de la persistencia tal como se aplica a individuos y a linajes completos. Y además, plantea Levin, a modo de conjetura claro,
una visión procesual e independiente del sustrato de la vida y la mente que sugiere que los recuerdos, como patrones en el medio excitable de los sistemas cognitivos, podrían considerarse como agentes activos en el proceso de construcción de sentido. Esto implica entonces una exploración de la vida como un conjunto diverso de perspectivas, ojo a esto, encarnadas. Actuamos entonces como agentes anidados que interpretan los mensajes y acciones pasados, tanto de los demás como los propios, de la mejor manera posible. Pues bien, mis queridos podescuchas, lo que tenemos aquí sin duda alguna es un nuevo campo de exploración que abre todo un conjunto de posibilidades. Ciertamente entonces Levin está sugiriendo en términos bastante generales que la memoria actúa como el pegamento cognitivo sobre el cual se desarrolla básicamente, si no es que todo, la mayor parte de lo que llamamos y denominamos como interpretación, más bien intersubjetiva, por el hecho de que no existe propiamente hablando algo así como la subjetividad o la objetividad en torno a la realidad, y esto también determina en gran medida cómo gracias a la memoria es que podemos hablar de experiencias como las experiencias fuera del cuerpo en plural, como los sueños lúcidos, como los sueños premonitorios, precognitivos, a propósito de la memoria, entre otros fenómenos más. En suma, nuestra visión e interpretación del mundo y los fenómenos adyacentes al mundo se deriva directamente de cómo la memoria opera realmente, tanto a niveles microscópicos como macroscópicos. Y entonces, con Levin básicamente tenemos más o menos los siguientes lineamientos. El primero, la hipótesis de Levin sugiere que los recuerdos pueden reinterpretarse y transferirse dinámicamente, incluso cuando cambia el sustrato físico, porque los recuerdos que se derivan de la actividad de la memoria no están supeditados o encubetados dentro del cerebro ni en un área particular del cuerpo, sino que parecen distribuirse de forma homogénea tanto dentro como fuera del cuerpo. Propone que los recuerdos no se almacenan simplemente en el cerebro, sino que también en otros tejidos corporales y que pueden incluso reasignarse a nuevas estructuras. Claramente esta perspectiva desafía la visión tradicional del cerebro como el único depositario de los recuerdos y sugiere que la memoria, por el contrario, es un proceso dinámico y adaptativo. Segundo, la memoria más allá del cerebro es la implicación que se deriva en términos generales, ya que Levin está argumentando que los recuerdos no son entidades fijas, sino que el organismo los interpreta y reinterpreta activamente en función de sus necesidades y objetivos. Esto significa que los recuerdos pueden adaptarse a nuevas situaciones e incluso reasignarse a diferentes sustratos físicos. Y por último, hay que entender entonces en todo esto qué papel juega la agencia. Para aquellos que no lo sepan, en términos generales, la agencia está vinculada con los actos volitivos, ¿correcto? ¿Y qué es un acto volitivo? Es decir, la sensación de ser responsable o autor de nuestras acciones y a través de ellas de los eventos que ocurren en el mundo exterior. Implica entonces, desde el punto de vista experiencial, el control y la capacidad de influir en los acontecimientos a partir de la toma de decisiones. Esto es lo que en psiquiatría, psicología clínica se conoce como sentido de la agencia, que es, en líneas generales, una cualidad del ser humano, que es la capacidad de actuar intencionalmente y por lo tanto de lograr propósitos o metas guiadas por la razón. Pues bien, mis queridos podescuchas, el papel de la agencia según Levin es que la agencia en la memoria sugiere que los organismos pueden elegir activamente cómo interpretar y cómo utilizar los recuerdos. Esta perspectiva cuestiona la noción de la memoria como un sistema de almacenamiento pasivo y destaca un papel, o más bien un eje central por parte de la memoria, en la resolución de problemas y en la adaptación. Pues bien, mis queridos podescuchas, hasta aquí la visión acerca de Levin, de lo que podríamos llamar memoria en todas partes. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Para futuras emisiones y para aquellos que estén interesados en el curso, recuerden que pueden contactar a enorbitapodcast@gmail.com o hacerlo también al correo academia-de-proyección-astral@gmail.com o al móvil con Telegram +57 317 467 2378. Mil gracias a todos por escuchar. Recuerden, en el caso de YouTube, activar la campana de notificaciones, suscribirse, darle like y comentar. Nos veremos en una próxima emisión.